Ahí está. Bueno, ahí está. A ver ahí. Hola, ¿cómo están? Bueno, vamos por la sesión 4 del curso de Ho'oponopono. Hoy tocaba hablar sobre el origen de la culpa. Tengo preparadito aquí bastante material para que hablemos de este temita de la culpa, que es el origen de todos los problemas, ¿no? Porque si no hubiera culpa inconsciente, ¿no? En nuestras mentes no habría ningún problema. Pero como todos experimentamos esta culpa, y vamos a hablar un poquito hoy de dónde se origina, de dónde viene esta culpa inconsciente. Esta culpa surge como una defensa de la idea de separación de nuestra esencia. En nuestra mente, en todas nuestras mentes, existe una idea de que nos hemos separado del amor que somos, nuestra fuente, nuestra esencia. Es como un sentimiento de haber hecho algo horrible. Entonces todos tenemos ese sentimiento en nuestras mentes, que lo experimentamos como si fuera de nuestro personaje, de nuestra persona, de haber hecho algo malo, de haber destruido el paraíso, de haber roto el cielo, ¿sí? Como para hacer una metáfora. Como consecuencia de sentir esta culpa en nuestras mentes, a todos, nos nace el miedo, pues esta mente ahora cree que algo horrible puede ocurrirle. Todos los que sentimos culpa tenemos miedo a ser castigados, porque creemos haber hecho algo malo, ¿sí? Y claro, si yo creo que voy a ser castigado, voy a sentir miedo. Por eso aquí todos nos vivimos con esta sensación de miedo, ¿no? Obviamente que le ponemos muchas sinónimos al miedo, al sentimiento de miedo. Le llamamos, estoy preocupado, estoy enfermo, no tengo dinero. ¿Sí? Le llamamos de montones de maneras, pero en realidad únicamente es miedo. Porque como yo creo haberme separado del amor que soy, obviamente que lo que experimento aquí, ¿qué va a ser? Miedo. Bien, ¿qué es esto de la mente? Recuerden que ya dijimos que era la mente, ¿no? Podemos decir que es el aspecto de nuestro ser, de lo que somos, que es el que genera la experiencia de conocerse a sí mismo. Mediante la mente, que sería como un motorcito, yo puedo generar experiencia de vida, como la que estoy generando ahora, ¿no? Y puedo conocerme a mí mismo. ¿Y qué pasa? Ahora la mente, ¿sí? Está como hechizada, podemos decir, hechizada, dormida, y cree ser lo falso. Se ha olvidado de quién es, olvidó su esencia. Entonces genera una experiencia falsa. Claro, si yo creo ser lo falso, voy a generar una experiencia falsa de lo que soy. Esta experiencia falsa, ¿sí? En muchas filosofías se le llama ego. El Ho'oponopono no nombra la palabra ego, pero se refiere a las memorias, ¿sí? Cada vez que estoy actuando desde mis programas, desde lo que creo ser, desde mis memorias, es que estoy en el ego, ¿sí? El ego no es lo que dice la psicología, que decimos que tengo mucho ego. Vieron que la sociedad, acá socialmente decimos, yo tengo mucho ego, estoy muy orgulloso. No. Este ego es un programa en la mente, que ya lo dijimos otra vez, como un virus, por el cual yo creo ahora, ¿sí? Ser esta que soy y haber tenido una historia que tuve, y desde mi historia, desde mi cuento, desde lo que yo me cuento, que creo ser, ese concepto que tengo de lo que creo ser, es como vivo mi experiencia. Pero todo esto que yo estoy experimentando está sucediendo en la mente, ¿sí? Y como solo hay una mente, porque solo hay uno, recuerden que no hay nada afuera. El Ho'oponopono me lo dice, ahí afuera no hay nada, así que hay una mente que está teniendo esta experiencia. Entonces todo sucede en la mente. Es muy bueno tener en cuenta que somos mente, porque acá todos los problemas que tenemos es porque creemos ser ¿sí? Estamos muy identificados todos, ¿sí? Yo les digo todos porque yo también, con que queremos ser.
Por ejemplo, yo cuando les doy estos cursitos, ¿no? Que pareciera que aparenta como que yo soy la que estoy enseñando, en realidad no estoy enseñando nada a nadie, sino a mí misma, porque, digamos, esto yo también lo tengo que recordar. Si ya lo supiera, no estaría aquí, estaría en el cielo, ¿no? No estaría viviendo esta experiencia. Si estamos todos viviendo esta experiencia es porque sentimos todos esta culpa inconsciente y no sabemos de dónde viene. Y bueno, ahora nos estamos enterando que viene porque nos creemos ser otra cosa diferente que el amor. Porque hemos negado el amor que somos. Entonces, al haber una negación, ¿no? O sea, algo que lo niego, la mente se divide. Entonces yo ahora creo ser esta y olvidé todo lo que no quiero, lo oculté. ¿Sí? Por eso decimos que la mente está dividida en un consciente y un inconsciente. Todo este mundo es dual, de dos. Es relativo. Es el mundo de los opuestos. Yo acá tengo triste porque sé que hay algo que es opuesto, que es feliz. Ah, si no estoy feliz, estoy triste, digo. Si no estoy, no soy rico, soy pobre. Siempre hay un opuesto. No puede haber la idea de unidad en nuestra mente, porque nuestra mente se cree estar separada, a pesar de que es la unidad, pero yo no me vivo como unidad, a causa de esta culpa inconsciente. Pero nuestra mente es muy poderosa, es muy poderosa. Pero todo su poder radica en algo que se llama atención. Atención. Hace muchos años Jesús lo dijo, donde está tu atención, estás tú. Claro, pero ¿dónde está puesta nuestra atención? Nuestra atención está puesta aquí, en el mundo de las formas, ¿sí? En todo esto, ¿sí? Yo presto mucha atención ahí afuera. Siempre mi mente está en la atención afuera. Y, claro, donde ponemos nuestra atención está nuestra fe. Yo pongo la fe en el afuera. Todas mis creencias, toda mi voluntad están puestas en el afuera. Entonces, esta atención, ¿sí? Es nuestra responsabilidad y nuestro poder mental. Es el poder de elegir, de decidir que tenemos todos en nuestra mente. Pero nosotros lo utilizamos muy poquito, porque nos dejamos enredar o caer muy fácilmente en las redes del afuera, de lo que está pasando ahí, ¿sí? De lo que otros están haciendo, que me hacen. ¿Sí? Nuestra mente está siempre en eso, ahí, la atención afuera. Pero si yo recordara, ¿no? Vos recordaras, todos recordáramos, que cada vez que enfocamos nuestra atención estamos eligiendo a un nivel profundo de nuestra mente y que estamos haciendo un trabajo de sanación bellísimo, no prestaríamos atención ahí afuera. Pero parece ser que nos tira mucho esto de la afuera. Y todo esto se debe a que todos sentimos esta culpa inconsciente que volvemos a recordar, que es esa idea de sentirme erróneo, sentirme malo, sentirme defectuoso. ¿Sí? Como todos nos sentimos así, pareciera como que el afuera, ¿no?, nos distrae todo el tiempo y evita que sintamos o que sanemos o que deshagamos esa culpa inconsciente. Parece que nos resistimos mucho. A esto de la responsabilidad lo vimos todos. Claro, como la mente es holográfica, ¿se acuerdan que dijimos la otra vez lo que era un holograma? Hicimos el ejemplo de la manzanita. Vamos a suponer que la manzanita es el todo. Yo tomo un pedacito, un píxel de esa manzanita. Ese píxel contiene todas las mismas características que la manzana entera, ¿sí? Pero yo me olvido de eso. Yo me creo ahora ser este pedacito, este píxel.
¿Bien? Cada uno se cree su píxel. Nos olvidamos que somos el todo. Y ahí está el gran problema, que nos olvidamos. Y esta mente no se olvida, la mente, quién es. La mente sabe quién es y opera de manera holográfica. Pero como yo estoy identificado ahora con esta imagen que creo ser, con esta persona, esta historia, me olvido. Entonces, como me olvido, ¿no? Cada vez que pasa algo allá afuera, que creo que alguien me hace daño o que yo le hago daño a alguien, me siento otra vez con este dolor que me causa esta culpa inconsciente. Y no la podemos tolerar. Por eso decimos no aguantamos a este, no aguantamos al otro, porque los otros, ¿se acuerdan que la vez pasada hablamos de los espejos? Nos están mostrando todas aquellas cosas por las cuales nosotros nos sentimos culpables, que no queremos ver, no queremos ver. Y bueno, cada vez que se ejecuta este programa ahí fuera, obviamente que sufrimos, porque no queremos reconocer que eso que el otro me está mostrando es una bendición, es algo para que yo sane. Lo utilizamos para o atacar o atacarnos a nosotros mismos. Es decir que cada vez que ataco, hago real la culpa en mi mente. Miren lo que estamos haciendo. Cada vez que yo creo que ataco a alguien o me ataco a mí misma, estoy haciendo real esa culpa. Esa culpa que en realidad es irreal, ¿sí? Pero yo cada vez que ataco, porque creo que me estoy liberando de la culpa cuando ataco ahí fuera, la hago real. Y como la hago real, siento el dolor de esa culpa, sufro. Bien, ahora en un ratito contestamos las preguntas, Marcela. Vamos a hacer un poquito de training primero, de entrada en calor. Y después vamos contestando, porque si no se nos va el hilo y después, viste, nos cuesta enganchar. Bueno, y como se hace real la idea de que está justificado, porque si yo ataqué, está justificado ser atacado, que se me devuelva el ataque y el castigo, ¿no? Entonces entro como en una pugna, ¿no? De que ataco, me atacan, se la doy, me la devuelven, ¿sí? Y no somos conscientes de que todo esto está ocurriendo en nuestras mentes, no en la forma, ¿sí? Se manifiesta en la forma, pero en realidad es un problema que lo vivimos en la mente. Todos, absolutamente todos, por eso nos reunimos acá en estos ratitos y nos damos estas charlas para recordarnos, nos sentimos inconscientemente dignos de ser atacados. Todos sentimos eso, como que merecemos ese castigo. Por eso siempre les digo que culpa y merecimiento es lo mismo, es lo mismo. Si yo siento que no merezco, es porque me siento culpable a nivel inconsciente. Claro, todos creemos que la vida nos puede hacer algo, que nos puede castigar, que merecemos que nos pasen cosas malas. Cuando la vida en ningún momento quiere ni se entera de eso. Pero como yo lo creo, de creer, lo creo de crear. Entonces, estoy envuelto en todo un lío mental en el cual como me siento indigno, sucio, no merecedor, ¿sí? Pareciera que llevara un cartel, ¿no? Acá en la frente y otro en la espalda, que dijeran pega, golpea, ataca, atácame, decime algo, haceme algo. Cuando percibo un ataque sobre mí mismo y elijo creerlo, lo hago real, porque lo experimento como real, entonces siento miedo. Esto podríamos hacer un ejemplo. Vamos a suponer que viene un niño de, no sé, 6 años y me dice, sos tonta, ¿bien? Y bueno, yo miro al niño y digo, ay, y lo tomo como que me lo dijo un niño. Pero viene y me lo dice mi madre, sos tonta, y digo, mirá lo que me dijo, que soy tonta. Ya no es lo mismo.
Ahora, si yo en mi mente inconsciente no sintiera culpa por eso, no estuviera la creencia de que ser tonta es malo, podría venir cualquiera y decirme que soy tonta y a mí no me afectaría en absoluto. O decirme lo que sea. Nada me afectaría. Pero como yo valoro y le doy validez a esa creencia y digo sí, no, qué mal que está ser tonto. Bien, y alguien me lo dice, no lo puedo aceptar. Entonces, como lo experimento como real, sufro. ¿Estamos? Así estamos todos aquí. Acá nadie, digamos, ¿cómo sería? Como dijo Jesús, ¿no? El que esté libre de pecado que arroje la primera piedra, ¿no? Acá todos nos sentimos profundamente pecadores, como pecadores, ¿bien? Tenemos esa creencia muy, muy instalada en nuestras mentes. Por eso a veces, con la práctica del Ho'oponopono, que muchos ahí me preguntan en el YouTube, ¿no? Que les pido disculpas a los que no les he podido contestar todavía, porque trato todos los días de sentarme un ratito y contestarles las preguntas, pero a veces no me alcanza el tiempo. Todos más o menos preguntamos lo mismo, ¿no? Pero no nos damos cuenta de ese miedo que hay en nuestras mentes, que es el que se está ejecutando debido a esta culpa inconsciente. Y como dijimos la otra vez, hasta que lo inconsciente no se haga consciente, no podemos liberarnos, sentirnos libres. Porque cuando yo me sienta libre, o sea, que me haya liberado de todas mis memorias, o sea, que mi mente esté vacía, ¡oh! Qué lindo que va a ser, porque voy a realmente vivirme, voy a disfrutar. No voy a vivir con tanto miedo como vivimos ahora. Entonces, como me siento atacado, y todos nos sentimos de algún modo aquí atacados, creemos que debemos defendernos. Y piensen en cualquier situación de sus vidas, ¿quién no está en esta situación de que se quiere defender de alguien? El ataque puede venir de la mano de cualquiera. Porque nosotros nuestra culpa la proyectamos en cualquier imagen, ¿no? Entonces, esa necesidad de defendernos de la vida, porque en realidad nos estamos defendiendo de la vida. Yo creo que me estoy defendiendo de otro, pero en realidad me estoy defendiendo de la vida. O sea que me estoy defendiendo de mí mismo. Estoy teniendo mucho miedo de mí, porque yo soy todos. Entonces, cuando lo empiezo a ver de esa manera más holística, más holográfica, digo, claro, el otro soy yo, pero yo no lo puedo ver como que soy yo, porque todavía creemos mucho en las diferencias, creemos mucho en nuestra historia que nos define, ¿sí? Nosotros nos definimos de una manera, cada uno se define de una manera diferente, claro. Entonces a veces también necesitamos que nos definan y le pedimos al otro, decime quién soy, porque no lo sé. Porque si yo supiera quién soy, no le pediría a nadie que me lo dijera. Pero estoy todo el día buscando una respuesta cuando la respuesta está en mi mente, está dentro mío, pero creo que está allá afuera. Si todos creemos lo mismo. Entonces, la primera defensa, miren, que aparece en nuestras mentes, es el juicio. Que el juicio en sí es un ataque, aunque nosotros creamos que juicio es otra cosa. Pero todo juicio es un ataque. Y hasta ahora no lo veíamos así, ¿no? Pero todo juicio es un ataque. Miedo y ataque están íntimamente relacionados. Miedo y ataque. Si yo no sintiera miedo, no atacaría. Eso nos lo tenemos que recordar todos los días. Si no sintiera miedo, no atacaría, pero atacamos porque tenemos miedo. El miedo es un síntoma de una profunda sensación de pérdida. Claro, nosotros no somos conscientes, pero nosotros creemos haber perdido algo. Claro, perdimos ese paraíso, esa unidad en nuestras mentes, ese todo,
esa esencia perfecta, la fuente perfecta, ¿vieron que dice Ho'oponopono? La queremos haber perdido. Tenemos esa sensación en nuestro inconsciente. Entonces, claro, como siento que me falta algo, siento que he perdido algo. Esto es importante que todos en algún momento después lo exploremos, ¿no? En nuestras mentes, en nuestras propias mentes. Por eso, como nuestra mente está tan como volátil, podríamos decir, como perdida, ¿sí? Necesitamos entrenarla. A la mente hay que educarla como un niño, ¿sí? Porque si no la educamos, es como un caballo desbocado, va todo así, ¿bien? Necesitamos educarla. Esto solamente este entrenar lo hace el ejercicio del perdón, que ya dijimos que practicar Ho'oponopono es practicar el perdón. Este perdón que ya dijimos que no tiene nada que ver con ir a decirle al otro perdóname, sino practicarlo en mi propia mente, dándome cuenta y asumiendo la responsabilidad de que todo esto que yo siento, todo esto está en mi mente, todo es mío, ¿sí? Me pertenece. Si no, no lo estaría viendo ahí fuera. Si no, no me molestaría. Bien, si me duele, si me pica, es porque, si me mueve algo, es porque algo, ¿no es cierto? Ahí me está mostrando la vida me muestra todo, a cada instante. Claro, pero este perdón no lo podemos hacer solos, o sea, como personajes. No, la responsabilidad lo dijimos la otra vez, ¿se acuerdan? No practico Ho'oponopono y digo, yo, Silvina, estoy limpiando. Tienen que ver tomar porque se me va la voz. Yo no digo, Silvina está limpiando las memorias de Silvina. No tienen que ver con personajes. Dios no tiene un libro allá arriba, vieron anotado los nombres, con esas cosas que creíamos cuando éramos niños. Yo cuando era niña creía que Dios tenía un libro, sí, anotado ahí todo. Imagínense, 7.000 millones de... No, solo hay una mente. Entonces, no. Yo creo ser Silvina. Ajá, sí. Yo creo ser esta, tengo una historia. Ahí está, eso es lo que defiendo. ¿Por qué defiendo tanto a Silvina? ¿Por qué defiendo tanto lo que le pasa a Silvina? Porque Silvina no existe en realidad. Es un muñequito. Es una cosita ahí, nada. Es nada, como dice el doctor Len. No somos nada. El doctor Len lo dice, ¿eh? Miren el video. Yo lo escuché muchas veces. No somos nada. Pero nosotros queremos ser alguien y muy importante. Y que nuestra vida como personaje sea muy importante. Dejar la huella, la marca. Bueno, en esa fantasía vivimos todos. Claro, entretenidos en esto y creyéndonos que el personaje es el que tiene todo el poder, siendo el personaje totalmente impotente y que está muy bueno que nos lo recordemos porque es lo que nos traba a cada momento, tenemos que recordar que no lo puedo hacer solo. No me puedo autorreparar. Hay una parte de mi mente que está totalmente chiflada, como lo decimos siempre, loca totalmente, que cree que ella se puede reparar a sí misma, que se puede reparar, que se puede arreglar a sí misma. Intentar resolver una situación pensando. Hay una parte que me dice, piensa. A ver. Ay, no, esta idea no, vamos a usar el plan B. No, ahora el plan C. No, a ver, este no, hagamos lo otro. Claro, llega un punto que no te da resultado, que ya hicimos de todo, ¿se acuerdan que dijimos en los otros cursos? Practicamos la respiración, practicamos el yoga, practicamos acá, practicamos de todo y seguimos igual. Claro. Entonces quiere decir que la cosa se trata de no pensarnos, o sea, dejar de pensar por nuestra cuenta, porque parece que todo el problema estaba ahí.
Porque solo la mente que está unida puede alcanzar la paz. Mientras haya un solo enemigo allí fuera, por eso el Dr. Len dice, ama a tus enemigos, dice el Dr. Len. Claro, ama tus memorias, tus enemigos. Si yo no siento amor por todo, no estoy en unidad con todo. O sea, estoy en individualidad, creyéndome que soy esta y que sé mucho más que otro que está allá o que yo sé cómo son las cosas. Eso le decimos a Dios todo el tiempo. No, espera que yo te voy a explicar, Dios, cómo tenés que hacer las cosas. Eso es lo que hacemos. Para que este proceso de perdón o de limpieza, como les guste llamar, comience a operar, está muy bueno, ¿no? Pero no porque, lo que les voy a decir ahora, que lo digamos de la manera que yo se los voy a formular y que, bueno, ya está, no me hago más problema. No, no. Ahora vamos a ver los 3 pasos que tenemos que dar y van a ver cómo la mente va a sentir mucha resistencia, pero aguanten un poco porque después viene lo mejor. Primero me debo, por eso lo puse, debo recordar que es un sueño. ¿Por qué puse un sueño? Porque es algo que yo me imagino. En mi mente me imagino que hay otros que hablan mal de mí, que hay otros que me dicen tal cosa, que hay otros que no me aman, que hay otros que no sé qué, que hay otros, que hay otros, que hay otros. Bueno, es un sueño. Imaginen como cuando me voy a dormir a la noche a la cama y la mente monta todo un sueño, pero claro, yo digo no, no, los personajes estos eran todos irreales de este sueño. Ay, qué suerte, me desperté, porque justo que me estaba corriendo el tigre y me estaba por atrapar. Bueno, era un sueño, no. Acá podemos recordarnos y nos va a ayudar mucho que es un sueño para que la mente haga a ver, suelto un poco, suelto. Porque si yo sigo diciendo es real, es real, es real, no suelto nada. No. Me recuerdo que es un sueño. Y esto significa recordar que soy yo el autor del sueño. ¿Quién está soñando todo esto? Yo. El otro no puede estar soñando por mí. El otro no puede estar pensando por mí. Solo yo pienso en mí, solo yo sueño este sueño. Eso es responsabilidad. Lo que ahora me hace sentir mal es una representación, una proyección, una película que surgió de esta culpa inconsciente, porque recuerden que toda la culpa se proyecta desde el inconsciente, por creer haberme separado del amor. Miren qué lío todo esto por creernos separados del amor. Pareciera que fuera otra cosa, que alguien lo hizo, no sé quién habrá sido. Bueno, siempre le echamos la culpa a Dios, pero no importa. Bueno, pero en realidad todo esto se proyecta desde el inconsciente porque yo creo haberme separado del amor. Es un drama metafísico que jamás ocurrió. Entonces es un error de percepción, un error de interpretación, al que me estoy aferrando mediante la proyección constante a la película. ¿Bien? Es como hacemos siempre el ejemplo, ¿no? Del cine. Estoy sentado en la butaca, se está proyectando la película en la pantalla, pero yo ni idea tengo de que todo viene de allá atrás, de la sala de proyección. Yo creo, ya me metí tanto en la pantalla, ya estoy tan metida en la película que yo me la creo totalmente la película. Me olvidé que es una película. Entonces ahora es la película de la vida de Silvina. Es esta película. Así, 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 así. Pim, pum, pum. ¿Bien? Y cada vez que me pasa algo ahora, vuelvo al pasado y digo, claro, esto que me está pasando ahora es porque cuando yo tenía, es por lo que me dijo Juana la vez pasada, hoy, ¿bien? O por lo que me hicieron cuando, siempre me voy allá. ¿Bien? Mi mente vaya. O si no, temo, ¿bien? Siento mucho miedo por lo que me pueda llegar a pasar en la película, ¿sí? Que el tigre me atrape y me coma. ¡Pum! Siempre algo, ¿no? La mente hace esta oscilación continua.
¿Por qué? Porque como se está proyectando y yo me creo la película, ¿bien? No estoy recordando que es un sueño y que yo estoy soñándolo, no. Creo que el sueño me está soñando a mí y yo me meto ahí, ¿sí? Ahí estamos todos, en la pantalla. Bien. Cuando me hice consciente de que el sueño es mío, de que todo es mío, que todo es mi responsabilidad, pero no como personaje, sino como mente, va a venir el segundo paso en el que voy a decir, suelto. Ah, sí, soy yo la que lo estoy soñando. A ver, voy a perdonar mi proyección. Y vuelvo a reiterar, no como personaje, no es Silvina la que proyecta, porque si no ya le empezamos a echar la culpa. Y me perdono por haberlo proyectado, como mente. Todo está siendo proyectado desde mi subconsciente. Recuerden lo que dijimos del subconsciente la otra vez, que hay un subconsciente personal y uno colectivo. Las memorias son compartidas. Lo que pasa es que yo hay memorias de las que me apropié y digo son mías. Es mi historia. ¿Bien? Entonces yo creo que estoy practicando para mí sola. No. Por más que quieras hacerlo para vos sola, no podés. Porque como la mente es una, lo estás haciendo para todos. Porque el amor no sabe hacer más que compartirse. Entonces no podés ser egoísta. Cada vez que estás en un proceso de sanación, que decidiste perdonar, estás ayudando a todo el mundo, a los chinos, a los alemanes, qué sé yo, todo, estamos todos de aquí, ¿bien? Aunque no lo sepas. Entonces perdono, por lo tanto, al otro por lo que no ha hecho. Claro, parece que el otro lo ha hecho, pero en realidad tengo que tomar conciencia que no lo ha hecho. Porque si yo soy la mente, no yo el personaje, la mente, le estoy pidiendo a todos los muñequitos que actúen lo que yo quiero para yo sentirme justificada de sentirme así. Porque si los muñequitos no hicieran lo que yo quiero que hagan, yo no me podría sentir así. Ah, entonces el otro no lo ha hecho. Por eso lo perdono por lo que no ha hecho. Y también me perdono a mí mismo por lo que no he hecho. Porque yo tampoco hice nada. Porque si no, púmbate, me atrapa otra vez la culpa. No. El otro no lo hizo y yo tampoco. Es todo un sueño. ¿Bien? Y yo lo estoy soñando. No sé. No tengo la menor idea por qué estaré soñando esto. La verdad que no sé. Ese no sé es muy importante en el segundo paso para poder soltar. Porque en cuanto mi mente empieza a interpretar, sí, yo me siento así porque la vecina me dijo que yo era una arrastrada, no sé qué sé yo qué. Ay, sí, estoy así porque me lo dijo, porque si ella no me lo hubiese dicho, yo no estaría así. Y nos agarra el loro terrible a todos, y bueno, y ahí estamos, ¿bien? Lo que menos hacemos ahí es decir gracias, nada, no, ahí estamos bien como afirmando la identidad esta. Yo soy esta y esta me lo dijo y yo lo recibí, y mirá, si ella no me lo hubiese dicho, yo no me sentiría así. Estamos ahí, en la pantalla matándonos todos. La guerra. Ahora si yo digo no sé, hago espacio en mi mente. Se abre un espacio. Dejo de interpretar. Corto. Bien. Como en el cine, ¿vieron? Bien. Ahora, si no quiero dejar de interpretar y quiero seguir interpretando, me sigo enganchando, pero no para el loro, no para. Bien. Entonces es importante en el segundo paso soltar y decir no sé. Y ser consciente de que me quiero perdonar por esto que he proyectado, que no sé ni idea, no tengo ni idea. Y en el tercer paso, voy a pedir ayuda, porque ahí viene la parte en que si no pedimos ayuda no pasa nada. Quiero ver cómo lo vería el amor. Quiero ver esto como lo vería el amor, porque ya como lo vería el miedo, como lo veo yo, esta que creo ser. Ahora lo quiero ver como lo vería el amor. Esto es algo que está sucediendo. Cuando yo digo, quiero ver cómo lo vería el amor,
¡pum! Inmediatamente el amor acude. El amor no es como nosotros, vieron que somos el miedo, que nos ponemos a pensar, ay, lo haré, ay, no sé si voy, che, ¿a vos qué te parece? No, no, no. El amor, ping, actúa inmediatamente a la mínima que lo llamo. Bien. Entonces, ¿qué voy a decir yo ahí? Lo dejo en manos de la paz, lo dejo, porque no tengo ni idea. No empiezo a ver, estará haciendo algo el amor, no sé, voy a ver. No, me olvido. Pum. Ya lo solté totalmente. O sea, ahora ya estoy en proceso de confiar. Ya basta, porque si no, la cosa no arranca, no arranca. Es como el auto, vieron que si no, no arranca. Bueno, entonces ahora limpio, porque ya ahora me quedé limpio, porque ya se lo entregué al amor, y el amor es el que limpia, no yo. De programas, he decidido ver al otro de otra manera. Digo, voy a ver a esa imagen que me causa tanta ira de otra manera. Más allá de las formas de su cuerpo, más allá de los papeles que representa, porque todos estamos representando un papel acá. Más allá de mis recuerdos de dolor. Y voy a decir, miren lo que voy a decir. Quiero ver amor, porque todo es cuestión de voluntad, recordemos. Quiero ver belleza. Quiero ver amor en esta situación. Quiero ver al otro más allá de la forma. Y esto sucede aunque sea por un instante. Por un instante voy a recordar que debajo de todas esas apariencias, porque acá solamente todo es apariencia, aquella persona, ¿sí? O aquella situación, porque también puede ser que estemos con una situación X, que estoy viendo, en lo profundo, soy yo mismo bajo otra apariencia, bajo otro disfraz. Pero claro, no me puedo ver porque yo creo ser esta, no aquel. ¿Bien? Porque aquí es el mundo de la separación y eso es lo que nos hace sufrir a todos, de estar acá todos como locos. Esto no es algo que uno lo pueda alcanzar intelectualmente. Ningún camino espiritual se puede entender intelectualmente. Tengo que olvidarme del intelecto, porque todo el problema es el intelecto. Ese pensar, pensar, pensar. Es un proceso sentido, deseado. Es un acto de voluntad, de querer. De que me di cuenta que el poder está en mí como conciencia y que estoy sanando mi mente y que estoy sanando toda la mente. Entonces, cuando me sitúo, aunque sea por un instante en ese lugar, porque esto sucede por instante, no es que vamos a estar todo el día y así, y la paz, no, no. Acá todo el día se están ejecutando las memorias, todo el tiempo. Pero hay un instante en el cual digo basta, y quiero dejar de atacarme porque ya no aguanto más, ya estoy con los pelos de punta, estoy rojo, los nervios, ¿vieron? Bueno, así, todo así. Y quiero perdonarme. Entonces, me acuerdo de esto que hablamos recién. Yo me anoté un par de prácticas que me parecieron buenas, ¿no? Que están tomadas de diversos lugares, que si las practicáramos todos los días estaríamos todos re happy, felices, pero como no lo hacemos, pero como esto es cuestión de paciencia, y como siempre les digo, el amor es muy paciente y él espera hasta que nosotros estemos decididos. Como somos inocentes, no se hagan problema. El amor nos mira y dice, bueno, mis niños están jugando, ¿qué va a hacer? Bueno, ustedes quieren estar cabroneados por un rato y nosotros nos cabroneamos y le damos realidad a la película y hasta que llega un punto que, bueno, ya estamos podridos, decimos, bueno, a ver, voy a escuchar al amor un rato porque la verdad que ya me cansé de sufrir.
Esos ratos que te agarran a vos, a mí, que nos agarran a todos, porque a todos nos agarran, anoté unas bastante, a ver qué pasa. Primera, nunca estoy disgustado por la razón que creo. Claro. Yo siempre creo estar disgustado porque me la hicieron, me la pusieron y me la dieron. Y que no para. Ay, Dios, qué fastidia. Bien, pero nunca estoy disgustado por la razón que creo. Nunca estoy disgustado por la razón que creo. Creo que la causa de mi irritación, decepción, ansiedad es algo externo a mí. ¿Qué voy a hacer? Asumir el 100% de responsabilidad como mente, no como personaje. Y me voy a dar cuenta que lo que produce este sentimiento en mí es un conjunto de memorias dolorosas que están en mi mente, tiqui, 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 ejecutándose. Entonces, nunca estoy disgustado por la razón que creo. Esa está muy buena para recordar, cada vez que me agarra la bronca. Otra, estoy decidido a ver las cosas de otra manera. ¿Estoy decidido a ver las cosas de otra manera? ¿O quiero seguir viendo como las veo yo? Si estoy decidido a ver las cosas de otra manera, esta es la primera decisión para perdonar. Estoy decidido a ver las cosas de otra manera. Estoy realmente dispuesto a liberarme de los miedos del pasado y del control sobre el futuro. Porque yo me tengo que liberar del miedo que me provoca el pasado y de esa idea de control que tengo sobre el futuro, que yo puedo evitar que ciertas cosas pasen, ¿bien? Que yo no quisiera que pasaran, porque yo creo que voy con el volante y es mío el volante, hasta que en un momento me doy cuenta, ya les dije, que el cable era de juguete, todo, no le estaba enchufado a nada, y digo, ay, nunca tuve el control de nada, oh. Bueno, y ahí empiezo a aflojar, ya. Ay, bueno, no soy el hacedor de la cosa, qué alivio, menos mal, pensaba que yo había hecho todas estas macanas, bueno. Ahí como que me empiezo a relajar. Entonces, quiero ver de otra manera, porque ya sé que yo no tengo el control. No puedo controlar nada en absoluto. Nunca lo controlé, pero yo creo que sí. No quiero seguir jugando un juego que me hace daño. Claro, yo estoy jugando al juego, pero resulta que el juego hace la pupa. Y digo, ay, cada vez que juego este juego me siento como la mona. Ay, será hora de que pare de jugar este juego. Parece que este juego del ego, ay, trae sus consecuencias. Expreso mi deseo de ampliar mi conciencia y por lo tanto acepto la ayuda de una mente superior a la mía. Y me doy cuenta de que yo, como cuerpito pequeñito aquí, no soy nada. Entonces pido ayuda a una mente superior, ¿sí? Esa inteligencia divina que hablamos la otra vez, ¿se acuerdan? Que es la que me va a dar la inspiración, la que va a limpiar, ¿sí? La que va a hacer el trabajo. Yo no hago nada como personaje. Solo abriéndome una mente superior a mí puedo sanar mi pequeña mente que me hace sufrir, porque es mi pequeña mente la que, ¿vieron la que dijimos el píxel, la que se crea acá especial, un píxel especial, la que me hace sufrir y sufrir y sufrir. Entonces ahora pido ayuda, porque estoy decidido a ver de otra manera. Entonces ahora voy a elegir el amor en cada cosa que veo, porque ya de elegir el miedo me cansé. ¿Qué más tengo que hacer? Otra. Renuncio al ataque. Primero, para renunciar al ataque me tengo que dar cuenta que estoy atacando. ¿Cómo? Mentalmente. O estoy atacando a otros o me estoy atacando a mí mismo. Porque yo creo que cada vez que reacciono hacia que ataco a otro, me estoy defendiendo. Estoy en defensa propia. ¿Vieron como en el mundo? ¿Vieron? Y lo hizo en defensa propia. Siempre nos estamos defendiendo del mundo. Pero, ¿qué pasa? Si hay un ataque ahí fuera, es porque hay un ataque aquí dentro.
no habría ataque ahí fuera, sino habría ataque aquí dentro. Me lo tengo que recordar muchas veces. Yo también me lo digo a mí misma porque si no, me pienso que me están atacando. Al atacar a los demás, me ataco a mí misma. O sea que yo creo que ataco a otros, pero me estoy atacando a mí. Entonces, voy a renunciar a volver a hacerme daño. Quiero renunciar a volver a hacerme daño. Siempre que percibo que me atacan, lo que realmente ocurre es que una parte de mí con la que me identifico siente peligro de muerte y grita para sobrevivir. Claro, parece loco. Pero si yo no tuviera a quien defender, no sentiría miedo. Porque si yo recordara quién soy, si solo hay uno, ¿a quién voy a atacar? A nadie, pero yo creo que hay otros. Ese es el problema, que todos creemos que hay otro y no podemos salir de ahí. Claro, entonces ese otro parece como que si yo me uniera a ese otro y lo amara, yo desaparecería, dejaría de ser yo. No, a este hay que defenderlo mucho. Claro, siento miedo. Siento como que me voy a morir. Cada vez que reconozco y digo, debo haber decidido equivocadamente porque no estoy en paz. Para el ego, eso es la muerte del personaje. Reconocer que estoy equivocado es la muerte. Por eso todos tenemos tanto miedo a equivocarnos en la vida. A ver, tengo que hablar. Ay, me voy a poner bien. Ay, que me salga bien. Ni una tosecita, por favor. Un pelo fuera de lugar, nada. Todo perfecto. Porque si no muero, dice el ego. Esa idea de morir está en nuestro inconsciente y nosotros no somos conscientes. Claro, entonces cuando me equivoco digo, ¡ay, qué horrible, me equivoqué! No, la mente está diciendo, me morí. Es como una muerte, lo vivimos como una muerte. Y entonces queremos sobrevivir. Claro, nos olvidamos que son memorias del pasado. No, nos creemos que soy yo, porque yo estoy identificado con mis memorias, con mi historia. El otro manifiesta los modos en los que mi propia mente me ataca a mí misma. Y si ustedes lo observan, porque yo lo observo a diario, ¿no? Que cada vez que estoy pensando en alguien a quien yo le tengo bronca, está pasando en mi mente, el otro ni enterado está. El otro está mirando, no sé, estará veraneando en el Caribe, qué sé yo qué está haciendo, y yo estoy en mi mente. Y ahora va a ver, cuando venga lo que le voy a decir, no, mejor lo que voy a hacer es esto, porque no, mejor eso no voy a hacer lo otro. Ah, ya me va a escuchar, ya le voy a cantar las 40 a ese otro. Y así la mente, así, bien, y pareciera que fuera real, che, que lo está pasando, la cosa ahí en el momento, porque nos las creemos tanto el ataque mental que parece que es real. Bien. No me doy cuenta que me estoy atacando a mí mismo. No quiero volver a hacerme daño. Nos lo vamos a repetir mucho. No quiero volver a hacerme daño. A ver si lo entendemos de una vez por todas. No quiero atacar, porque si ataco me estoy atacando. Esa es bastante dura. Esa es dura y yo les digo que la verdad, a mí se me olvida. A todos se nos olvida. ¿Por qué? Porque la mente cree estar dividida. La mente cree que las otras imágenes son tan reales como ellas, porque si no, si yo dijera no existo, no soy nada, claro, para decir que el otro no existe, tengo que no existir yo, y la verdad que a mí no me gusta ni medio esto, no. Yo quiero ser esta, por favor. Bien, no soy víctima del mundo que veo. Esta, para el ego, terrible. No quiere saber nada, el personaje dice como que no soy víctima del mundo que veo, si acá en este mundo miren todas las cosas que pasan. Claro, si yo me diera cuenta que al sentirme víctima estoy entregando todo mi poder mental, no lo haría más.
Pero acá, como me olvido, yo me olvido a cada rato, yo les cuento que me olvido. Nos gusta sentirnos víctimas, claro, pero no nos damos cuenta del precio que estamos pagando, que es entregar todo nuestro poder mental. Entonces, tenemos la receta. Cada vez que me sienta víctima, me voy a decir, no soy víctima del mundo que veo, solo mis pensamientos de amor son reales. Y los voy a elegir a ellos, a los pensamientos de amor, en esta situación y con esta persona. Quiero elegir el amor siempre. Bien. ¿Esto qué me permite? En vez de sentirme víctima, recuperar el poder de mi mente para cambiar los guiones, estos guiones que he escrito yo, que me hacen sufrir, y asumir la responsabilidad de mi percepción y por lo tanto de mi experiencia de vida. Entonces ya soy consciente de que nadie me hace nada, de que todo me lo estoy haciendo a mí mismo en mi película mental. Bien, lo que pasa es que para hacer este proceso tenemos que practicar mucho el perdón con las imágenes que vemos ahí fuera, como dijimos la otra vez con lo del espejo, ¿se acuerdan que hablamos? Hasta que mi mente afloje, porque no quiere aflojar. No, ella está agarradita, no quiere saber nada. No, ¿cómo que no soy víctima? No, ¿cómo que renuncia al ataque? No, bien. Pero son los ejercicios que nos van a permitir liberarnos, bien, y dejar de seguir sufriendo. Hoy no juzgaré nada de lo que ocurra. Bien. Hoy no juzgaré nada de lo que ocurra. Porque recuerdo que el juicio es un ataque mental. Vamos a recordarnos muchas veces. Cada vez que juzgo, estoy atacando mentalmente. Cada vez que juzgo a alguien, estoy confundiendo la verdadera identidad de ese, que soy yo, que es espíritu puro e inocente, con un disfraz que interpreta. O sea, con un ego. Y al hacerlo, también me estoy, yo mismo, yo también, identificando con otro disfraz y con una historia. Claro, yo tengo este disfraz, esta máscara, el otro tiene la otra máscara y su historia. Y yo tengo mi máscara y mi historia. Y ahí andamos defendiendo las máscaras y las historias y los disfraces. Tengo que observar mis juicios. Y corrijo mi mente mediante esta idea. Miren qué idea, muy buena. Eso lo digo mentalmente, no es que le tengo que decir todo por la calle esto. Te amo y te acepto tal cual eres. Porque si yo le digo al otro, te amo y te acepto tal cual eres, me estoy amando y aceptando tal cual soy yo. Porque somos el mismo. Te amo y te acepto tal cual eres. Hay que repetírsela muchas veces. Otra idea. Este instante es el único tiempo que existe. Claro, yo creo que existe el tiempo. Ese es el problema. Que Dios me está corriendo. Bueno, a ver, vamos, rápido. Perdonar rápido, mucho hoponopono, a ver, rápido, vamos, limpiando. No, Dios no está haciendo nada de todo eso. Pero como yo creo en el tiempo, digo, no, tengo que hacerlo mejor. ¿No? Mañana lo voy a hacer mejor. A ver. No, porque la semana pasada no lo hice bien. A ver, a ver, mejor la semana que viene. ¿Vieron? Como las dietas es esto. Este instante es el único tiempo que existe. Ahora puedo perdonarme. No, ni mañana ni el año pasado. Ahora. En este instante me pregunto, ¿qué me falta? ¿Qué problema tengo? ¿Algo me duele o alguien me está atacando en este mismo instante? Y van a ver que no, que en este instante no me falta nada, no tengo ningún problema, nada me duele, ni nadie me ataca. Bien, me centro y dejo de buscar afuera.
Y me repito, no hay nada que temer, no hay nada que temer. Elijo vivir este momento paso a paso, sin más. Este instante es el único tiempo que existe y es totalmente correcto. No se opone a nada. Estoy en el amor y el amor no se opone a nada. No hay nada que temer. Si soy amor, no hay miedo. Lindo ese, ¿no? Puedo elegir cambiar todos mis pensamientos de dolor. Miren el poder de la mente. Puedo elegir cambiar todos mis pensamientos de dolor. Me recuerdo el poder que tengo de perdonar cualquier percepción errónea, de sanar cualquier pensamiento de dolor. Soy responsable porque todo está ocurriendo en mi mente. Entonces no soy víctima de mis percepciones. Estoy decidido a que todos mis pensamientos estén completamente libres de miedo, de culpa o condena, ya sea con respecto a mí o con respecto a las otras personas. Bien, todos estos enfoques que les traje, ¿no? Todos estos pensamientos, ejercicios, prácticas, bueno, como le quieran llamar, ¿no? Son para que las practiquemos, porque si no las practicamos, no nos pasa nada. Esto es como el aprender a tocar la guitarra, ¿vieron? Si no practico, nunca voy a aprender a tocar la guitarra. Todo tengo que practicarlo. Si no, no hay frutos, porque estoy siempre atrapado con el pasado o con miedo al futuro. Pero si yo practico hoy un poquito, en este instante, decido ver de otra manera, pido ayuda y siempre estoy en ese enfoque, en esa atención, como dijimos al principio, ¿vieron? Ese poder de elegir, de atenderme, de estar atento a mí, a quien yo soy. Eso es todo el poder. Es todo el poder. ¿Sí? No se trata, hoy le respondí a una señora, que no se trata de cantidad de veces, se trata de profundidad. ¿Sí? El sentido que le doy a mis prácticas. Si realmente quiero eso, si quiero sanar. Porque yo les cuento como experiencia, ¿no? Mi propia. Esto se nos olvida muy rápido, muy rápido. La mente de mono ataca continuamente, quiere banana nomás, no quiere saber nada, que perdonar, ni déjame con todo eso. Yo quiero que las cosas se me arreglen así. Uf, ¿por qué? Porque sí, porque se tienen que arreglar, porque soy yo. Bien. Cuando empezamos a tomar conciencia de todo esto, de todo este, como dijimos el otro día, de este odio que hay en nuestra mente, que no hay que tenerle miedo a ser consciente de cuánto nos odiamos a nosotros mismos, por eso atacamos, si no, no atacaríamos, y estamos cansados de hacernos daño, cansados porque nos damos cuenta que nos lo estamos haciendo a nosotros mismos, literalmente. Entonces ahí es como que decimos, bueno, a ver, voy a practicar, me voy a dedicar unos minutos para mí. Sí, voy a pensar en mí, porque nadie piensa en mí, solo yo. Pero yo creo que hay otros que piensan en mí, y bueno, vieron, el mundo de la loquera es así, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, cuando ya veo que estoy sumamente loco, ya que ya mi mente va a 20.000 por hora y ya no puedo parar, hay siempre una luz en tu mente que te va a atraer, ¿sí? Bueno, prestale atención, porque ahí es donde tengo que poner mi atención, para estar yo ahí, ¿sí? Y darme cuenta que no hay ningún tú, ni ningún yo, sino que hay un solo yo con mayúscula que somos todos. Y ahí vamos a ver muchos resultados. Pero claro, tenemos que querer mucho. Nuestro propósito tiene que ser la paz, amar siempre.
Mientras nuestros propósitos sean muchos, varios, como tenemos todos acá, ¿vieron? Y no porque la mente se dispersa, la mente está fragmentada, literalmente. Entonces, esto no se trata de ir con la gotita, ¿vieron? Buscando los pedacitos y pegando todo para arreglar el mundo, no. Esto se trata de soltar el mundo totalmente e ir a mi mente y recordar quién soy y darme cuenta que nadie me está haciendo nada, que el mundo no es la causa de cómo yo me siento, sino que todo está en mí. Y asumiendo la total responsabilidad es como la mente sana, ¿sí? Y toda la mente sana, todos sanamos. Por eso compartimos estos momentos, para recordarnos, ¿sí? No para, ¿cómo es? Darle valor a las palabras que dijo Silvina, no. Mis palabras no tienen ningún valor, no valen nada. Son palabras. Lo que importa es lo que sentimos cuando nos decimos lo que nos decimos, ¿sí? Y que todos nos sirva a todos. Si no, no tiene sentido. Bueno, ahora, como ya hicimos el precalentamiento, vamos a ver, ¿quiénes están? Ah, Nubia. Nubia siempre está ahí, ¿eh? Liliana, Gloria, Alma, Norma. A ver si alguna hace alguna pregunta. Reeducar mi mente, sí. Sí, porque la mente, Norma, también nos hace creer que estamos vacíos, que lúgubre que es mi vida, que triste. O sea, es un programa, o sea, vos miralo siempre como un virus mental que intenta que vos te deprimas, que intenta que te sientas mal, ¿sí? Cuando vos podés observar eso que estás creyéndote de vos, ahí es donde podés ponerle el corte y podés comenzar el proceso de perdonarte. Pero mientras vos le prestes atención, porque lo que el programa, el ego busca es eso, que estemos prestando la atención a él, o sea, ahí, ¿no? Entonces ahora lo empezamos a mirar con la mano del espíritu, del amor, de la divinidad, de como le queramos llamar, el maestro interno, y pedimos ayuda. Esa parte de nuestra mente se activa y nos ayuda a ver, pero solos no lo podemos hacer. ¿Sí? Esa sensación de vacío la tenemos todos, porque aquí nos sentimos todos carentes, porque queremos estar separados de nuestra fuente, del amor. Entonces, obviamente que todos sentimos eso y bueno, el trabajo radica ahí, que en realidad no hay que hacer ningún trabajo porque ya estamos todos bien, pero nosotros creemos que lo tenemos que hacer. Hola, Grace, ¿cómo anda mi amiga Grace? Bueno, gracias por venir. Tanto tiempo que no nos vemos, porque yo a veces no entro mucho al Facebook, no. O me dedico al YouTube o voy al Facebook, no puedo hacer las dos cosas. Y bueno, no nos veíamos. José, de Honduras. Ah, mirá qué lindo, Honduras. Marina, Marcela, claro. Ah, Marcela. Bien. Claro. Vos fíjate, mi hermana me tiene celos, ¿sí? Entonces, vos fíjate lo que estás poniendo en palabras. ¿Cómo yo manejo eso? ¿Ves? Ahí es donde todos vemos la necesidad de controlar. Y esto no es que te pasa a vos, Marcela, nos pasa a todos. Porque nosotros, como estamos tan identificados con nosotros, ni nos acordamos lo que somos el amor puro, ¿bien? Hoy escuchaba un ejemplo que daba Faina Curvelo en un video que subieron con Nick Hernández, que estaba muy bueno porque decía, nosotros somos el cielo, nosotros queremos ser las nubes. Yo estoy identificado con las nubes, una nube que se pelea con otra nube, puf, estrella, puf, tormenta, una tormenta. Nos olvidamos que somos el cielo. Yo me vivo como nube y le interpretamos cada nube. Entonces, no podemos. Entonces, claro, obviamente estamos todos atrapados, vos en esa situación, yo estoy en otra, otro en otra. Parecen diferentes.
todos lo mismo. Todos estamos atrapados en creernos que somos distintos, que somos diferentes, ¿sí? Tenés que trabajar el perdón en cuanto a los celos con ella para darte cuenta que esos celos son tuyos, que vos estás interpretando eso, a pesar de que parece que es ella. Yo sé que te va a parecer que es ella, porque a mí también me parece. Pero, ¿no es cierto? Como nosotros solos no lo podemos hacer, trabajar los pasos como los dijimos recién para que el perdón empiece a ponerse en marcha. Irineo, limpiamos juntos, seguro, María del Carmen, hola Helen, Lisandro, Elsa, Robinson, Olivia, Graciela, Jim, ¿cómo se pronuncia? Jim, bien, ahí conocí tu nombre. Norma, Luz del Duca, Marisela, Elita, Julián y Mauro. Bien, bueno, gracias a todos por estar acá. Yo les propongo, yo igual voy a tener algo preparado para el próximo, ¿no? Acá vino Chambe. Algo preparado, pero me gustaría, ¿no? Poder hacer un encuentro de estos, un curso, ¿no? Pero que sea más como interactivo, o sea, que ustedes me preparen preguntas y que podamos ver, digamos, los temas más que a ustedes les interesan, porque si no es como que yo les puedo traer un montón de material, pero capaz que no sé si es lo que ustedes están necesitando, porque después de todo en el canal ya está todo, o sea, ya más no hay para poner. Pero hola Ángeles, si ustedes tienen preguntas, estaría bueno, las ponen en el chat en el próximo curso y eso nos sirve a todos, porque por lo general todos preguntamos lo mismo, que todos tenemos alguna situación que perdonar en este aparente sueño, ¿no? Y bueno, y justamente eso es lo que nos tiene a todos atrapados acá en el creer que sufrimos y que las cosas nos van mal, ¿no? Por eso creemos que tenemos que practicar mucho y al mismo tiempo tenemos que practicar, pero sin apuntar tanto al resultado, ¿sí? No solo practicar, como dijimos hoy, siendo consciente y dejar justamente en las manos del amor, de la paz, que decida qué es lo correcto, ¿sí? Porque si ya intervenimos nosotros, ahí es donde se corta todo, como dijimos la otra vez. Bueno, amigos, nos veremos en el próximo. Anoten preguntas, piensen preguntas para la semana próxima. Yo mañana seguro si doy voy a dar alguno del curso de milagros que venimos atrasados. Vamos a hacer algo. Los que les interese, bueno, pueden participar en el curso de milagros, ¿no? Bueno, Norma, después voy a ver, estaba pensando hoy mientras escribía esto, si puedo hacer algún videíto con un tipo meditación con estas ideas, porque estaría bueno para que nos quede, ¿no? Entonces lo colgamos ahí en el YouTube y lo tenemos para recordarnos ya en limpio, digamos, las ideas claves para perdonar, ¿no? Porque esto hay que repetirlo muchas veces. Hola, Ide. Bueno, nos veremos en el próximo entonces. Chao, besitos.